La cohesión del self, metaterapéutica de un nuevo enfoque en psicoanálisis. Mario González Velázquez. El proceso. El proceso se cumple gracias a la labor basada en la regresión terapéutica, la cual es característica del psicoanálisis y constituye su objetivo primordial. El paciente vivencia a su analista como figura de autoridad y revive sus necesidades insatisfechas, sus temores e inhibiciones y todo lo que ha socavado su capacidad para crecer más allá de los puntos nodales de fijación del self. Una vez disminuidas las fijaciones arcaicas mediante el análisis sistemático del self, se encuentra la atención en el vínculo que establece el paciente con el self-object, representado por el analista, y obviamente en las vicisitudes de esa relación. Eventualmente, a partir de este vínculo, se producirá una interiorización de las fijaciones del self-object del analista, especialmente de las de despejamiento, convertidas por el self del paciente en experiencia válida y meritoria. Vale la pena detallar la secuencia anteriormente descrita. El análisis pasa por una etapa inicial en la que se establece una transferencia defensiva, caracterizada por la visión deformada de su analista, a quien el paciente identifica como un self-object análogo a los self-object de su infancia. El paciente experimenta entonces aquellas necesidades, también de la infancia, de colocarse en situación de obtener las garantías de una óptima gratificación, o al menos de estar a salvo del self-object peligroso y perseguidor. Si se sobrepasa esta transferencia defensiva por medio de interpretaciones insertas en un ambiente de aceptación, el paciente pasará a la siguiente etapa de la transferencia: la reactivación del self-object arcaico, ya sea el especular o el idealizante de la imago parental. Si este nuevo vínculo terapéutico es positivo y productivo, se llegará poco a poco al periodo de separación del analista, llamado por Kohut de frustración óptima o de frustración constructiva, que permitirá una experiencia interior sublimada del self del analista y de sus funciones, en la cual su imago se identificará mientras se distancia su presencia real. Desde luego, en el análisis pueden presentarse retrocesos o regresiones a etapas anteriores, de tal manera que pueden aparecer necesidades de antiguos patrones defensivos y retorno desde los self-object arcaicos ante actividades o actuaciones no empáticas del analista, o ante injurias narcisistas no controlables, ausencias debidas a enfermedades, vacaciones, etc. Con un buen trabajo de elaboración en el que se aclaren las situaciones o se rastreen los orígenes arcaicos arraigados en la infancia, se puede neutralizar la regresión y continuar el trabajo hacia el logro de la cohesión del self. Cuando el paciente no vuelve a recurrir inconscientemente a los encuentros humanos para que los nutran o vigoricen sin necesidad de escapar al vínculo con los demás, se considera que ha reanudado el desarrollo de su self y que cada vez acrecentará más su autovaloración y su capacidad de obtener respuestas especulares progresivamente satisfactorias. Estas relaciones adultas y gratificantes incluyen las esperadas por el análisis clásico, es decir, que se proyectan en una dirección en la que el paciente no vuelve a teñirlas de aspiraciones o conductas edípicas, de tal manera que puedan convertirse en un cónyuge y padre o madre auténticos, a los que es igual que el paciente está en capacidad de reprimir sus deseos infantiles, incestuosos y destructivos contra su padre, a fin de que pueda realizar una vida no contaminada de sentimientos y pensamientos edípicos, sino rica de retribuciones por parte de una figura paternal. El curso típico de un psicoanálisis del self no sería diferente al del análisis clásico. Es procedente tratar en este momento de describirlo. En la fase inicial, en la que se busca una buena alianza terapéutica, el analista utiliza las técnicas específicas del análisis: encuadre, diván, libre asociación de ideas y regla de abstinencia.
El trabajo comienza con un mínimo de interpretaciones, evitando las interrupciones de la libre asociación y centrando la atención en las pautas defensivas especiales. La actitud hacia la resistencia ha variado en el análisis del self, tal como se destacó al principio del capítulo. En una segunda etapa, el paciente desarrolla la transferencia defensiva y empieza a sentir al analista como un ser potencialmente peligroso, ya sea como un individuo seductor o como una figura de autoridad, necesitando protegerse mediante el distanciamiento o la hostilidad. El analista interpreta esta situación como proveniente del pasado, aunque se produce un doble juego. El terapeuta se convierte en el adulto significativo que está fuera del pasado del paciente y el analizando se convierte en el niño del pasado que controla así al self-object malévolo. Si el analista comprende profundamente al paciente, de esta transferencia defensiva se pasa a la transferencia terapéutica, la cual, según el análisis del self, puede ser de tipo especular, idealizadora o gemelar. Si el analizando no logra establecer el vínculo con el self-object terapéutico, debido a temores transferenciales o a fallas empáticas del analista, regresará a la transferencia defensiva, así ésta solamente ofrezca un vínculo limitado y doloroso. En la tercera etapa, correspondiente a la transferencia terapéutica establecida, se crea un vínculo self-self-object en el cual el analista es el self-object que proporciona estima y tranquilidad, a la vez que favorece la valoración del self del paciente y la interiorización de los ideales que pueden guiarlo en la vida adulta. En esta fase tiene lugar la neurosis de transferencia clásica en la cual el paciente revive las ansiedades edípicas originales, a la par que el analista interpreta los deseos, sueños, fantasías y conductas incestuosas, parricidas y castratorias dirigidas hacia él. Sin embargo, el análisis del self va más allá, toda vez que busca identificar las circunstancias traumáticas que inhibieron la asertividad sexual o agresiva del niño por fallas en la respuesta empática y especular, originándose en lugar de una fase edípica normal llena de vigor y eroticidad, una etapa de temor sexual e impulsos hostiles, los cuales al reprimirse se asocian con el temor al rechazo, el castigo y la castración. Cuando el analista logra la entrega psicológica del paciente a través del análisis de la transferencia correspondiente, renace la intimidad sana dentro de la terapia, dejando de ser el tabú en que se había convertido a causa de las experiencias traumáticas del niño edípico frente a los self-object carentes de empatía y de respuesta especular. Desde el punto de vista del análisis del self, la tercera etapa o etapa intermedia se caracteriza por el desarrollo espontáneo de la transferencia self-self-object. A medida que esas transferencias se resuelven, por medio del análisis de las situaciones angustiosas con el self-object del pasado, se va formando el vínculo self-self-object adulto y maduro, a partir del cual se promueve el estado de cohesividad del self del paciente. La cuarta etapa corresponde al logro del estado de cohesividad del self o fase de la elaboración terapéutica en la cual se disminuyen muchas angustias del self relacionadas con los déficits narcisistas, vacuidad y soledad, con la necesidad de aumentar las experiencias de bienestar. En esta etapa, el paciente siente cómo beneficia la presencia no intrusiva del analista. La siente afirmativa y apaciguadora al tiempo que se entrega a la libre asociación de ideas, recordando los sucesos históricos y vinculándolos con el aquí y ahora. No basta, sin embargo, la experiencia tranquilizadora ni el ambiente positivo, ni la formación del vínculo self-self-object para proporcionar la formación de las estructuras o la cohesión del self del paciente. Para que esto ocurra realmente se requiere la internalización de las funciones del self-object terapéutico a partir de la frustración óptima que va teniendo lugar por los inevitables errores de la empatía, tales como desprecios, rechazo o desaciertos. La internalización transmutadora también ocurre por el mecanismo de identificación con el analista, el cual se traduce en el deseo del paciente de querer ser como aquel,
deseo que se transforma progresivamente en la necesidad de interiorizar las funciones analíticas. Convertido el vínculo terapéutico en una institución viable, luego de un largo periodo de adecuada relación empática, se crea la situación propia para que el self del paciente avance en medio de las frustraciones y gratificaciones óptimas hacia la adquisición de tramas endógenas de bienestar que incluyen tanto el desarrollo de un self valorador y apaciguador como el incremento de ideales. La capacidad de mantener la cohesión y la habilidad para encontrar self-object maduros que proporcionen la necesaria oxigenación psicológica. De manera que en esta cuarta etapa se espera que el análisis produzca la suficiente transformación del self del analizado, a fin de que no regrese inconscientemente a buscar los self-object arcaicos ni retorne por ende a los dramas self-object que provocaron sus deficiencias y que conforman en la terapia la transferencia de defensa. Una quinta fase, conocida como etapa de finalización, se caracteriza por un trabajo de afianzamiento del self cohesivo, encaminado a que éste abandone los deseos restantes de encuentros self-object arcaicos, o sea que se liquiden los residuos transferenciales defensivos. Este periodo puede ser de 6 meses en análisis corrientes y hasta de 1 año en análisis complicados, con el objeto de que el paciente no quede en estado regresivo o de sufrimiento del self, ni que se agote el tiempo analizando situaciones difíciles sin poder echar una mirada retrospectiva al proceso. En suma, el análisis del self sigue varios pasos, más o menos definidos. 1. Alianza terapéutica o establecimiento de un nuevo vínculo. 2. Identificación de las transferencias de defensa, análisis y disminución de estas. 3. Transferencia y establecimiento del vínculo que permita interiorizar la función especular del self-object analítico. 4. Elaboración terapéutica para el logro de la cohesividad del self. 5. Finalización progresiva reconociendo los vínculos arcaicos self-object. El psicoanálisis así enfocado busca superar los problemas del self sin olvidar los conflictos intersistémicos propios de cada etapa de la evolución psicosexual. La cohesión del self es fundamental para el armónico funcionamiento mental y es la meta que sintetiza todas las experiencias humanas significativas con los self-object. Desde luego, requiere que el analista sea el aliado del paciente, por lo cual es tan importante enfocarlo como parte esencial de la terapia. Las transferencias con el self-object. Al final de su obra, Kohut consideró que todo self lesionado busca las respuestas necesarias para continuar su desarrollo a partir de una adecuada relación con el self-object, la cual ocupa el centro de esa escena durante el análisis, configurándose así las llamadas transferencias con el self-object. Encontrándose el self constituido por el polo de las ambiciones, el polo de los ideales y la zona intermedia de los talentos y habilidades, las transferencias con el self-object pueden agruparse así: transferencia especular, lo que en el polo lesionado de las ambiciones suscita en el self-object respuestas confirmatorias y aprobatorias; transferencia idealizadora, la que en el polo lesionado de los ideales busca un self-object que permite y acepte ser idealizado; y la transferencia gemelar o transferencia con el alter ego, la que en la zona intermedia lesionada de los talentos y habilidades busca un self-object que se preste a la reconfortante experiencia de la semejanza en lo esencial. Cambió entonces el concepto de transferencias narcisistas por el de transferencias con el self-object e introdujo la transferencia gemelar o de alter ego como una variedad sui generis de transferencias con el self-object y no como subgrupo de las transferencias especulares. Tales modificaciones se basaron en su experiencia clínica y le permitieron concebir más claramente el proceso de maduración del self y su relación con el self-object, así como las 3 necesidades básicas del hombre desde el nacimiento hasta la muerte, para la sustentación de su self: la ansiedad de vivenciar espejamiento, la necesidad de vivenciar la fusión
con la grandeza y la calma y la necesidad de vivenciar la presencia del algo esencialmente semejante a él. Existen self-object arcaicos y self-object maduros. Los primeros son el requisito normal de la vida temprana y son también requeridos más adelante, ya sea en forma crónica con los trastornos del self o pasajera en aquellos periodos de gran tensión que se presentan en personas sin patología del self. Los self-object maduros son en cambio necesarios para la supervivencia psíquica desde el nacimiento hasta la muerte. La necesidad de un self-object arcaico no proviene de la pérdida experiencial de su self-object maduro o un objeto de amor. En realidad, existen varias líneas de desarrollo de la relación con los self-object, pero más importante que su clasificación es su relación con la terapia en dos sentidos. Las transferencias con el self-object surgen de manera espontánea y sin que medie una estimulación activa por parte del analista, y su análisis constituye en el centro mismo de la labor analítica. Las transferencias con los self-object surgen en consecuencia de la falta de respuesta en la infancia a ciertas necesidades del desarrollo, sin que tampoco se hubiese producido una frustración completa durante este. Si uno de los self-object no fue del todo insensible a las necesidades del self del niño, este conservó la esperanza que luego, en la situación analítica, originó el desarrollo de una determinada transferencia. Hasta el momento en que Kohut había logrado diferenciar las transferencias con el self-object, podrían identificarse estudiando su desarrollo tres funciones principales que cumplen los self-object en la infancia y que luego conforman la gama de la normalidad o madurez. Las tres clases de fuerzas sustentadoras pueden observarse en los tres tipos de comportamiento humano que se derivan del apoyo emocional que el self recibe de su self-object. Algunas personas son predominantemente creativas, tienden a la autoexpresión y sus selves creativos son sustentados por la expresión efectiva, o al menos esperada, de los self-object que conforman su entorno. Otras son sustentadas por el sentimiento de estar al servicio de altos ideales, no solo encarnados en la cultura misma o en las instituciones sociales, cuya totalidad configura la civilización, sino también en un único héroe cultural, como lo anota Kohut. Finalmente, hay personas que derivan sustentación al mantener su self rodeado de alter egos. Se sienten fuertes y coherentes si experimentan que todos los miembros de un determinado grupo son esencialmente como ellos, que realizan tareas similares y comparten las mismas inclinaciones y predilecciones. En muchas ocasiones es posible reconocer en el análisis los tres tipos de transferencia con el self-object, identificando a la vez cuál de las tres necesidades del self-object ha sido la primordial y por ende la que menos respuesta tuvo en la infancia. Si bien es cierto que alrededor de la necesidad primordial se organizará la transferencia predominante, se requiere a la vez que el self-object deficitario no haya sido excesivamente traumático, a fin de que el self anhele aún relaciones con ésta. Eslava, en un trabajo sobre transferencia especular, cree que el proceso de desarrollo transferencial sigue los pasos de la relación del niño con la madre, que consta de tres estadios: de aproximación, de mantenimiento de la transferencia y del predominio de la desilusión gradual. Explica Kohut además que si han fallado los prolongados intentos de obtener una mínima respuesta del self-object para uno de los polos constitutivos del self, otro de los constituyentes, sustentado por respuestas del self-object que sean suficientes, crecerá con esencial vigor, brindando a la psique un nuevo continuo sectorial. A esto lo denomina estructuras compensatorias, las cuales favorecen el despliegue, florecimiento y fructificación a través de una acción creativa y productiva del programa central de la vida de la persona, plasmando por sus particulares ambiciones, talentos e ideales, de tal manera que el self no resulta deteriorado solamente cuando los self-object infantiles le han fallado en sus respuestas, sino que también cuando no ha logrado adquirir estructuras compensatorias por falta de respuestas adecuadas de otros self-object. Como ya se esbozó, la transferencia básica y cardinal a la postre se establece en torno al aspecto menos traumático del entorno del self-object infantil,
O dicho de otro modo, alrededor del menos traumático de los dos progenitores que cumplen el papel del self-object. La transferencia puede ser especular, gemelar o idealizadora, pero en cualquier caso, lo que conduce a la formación de estructura por vía de la internalización transmutadora es la repetición de las intervenciones del analista en sus dos fases, la de comprensión empática y la de interpretación explicativa. Evidentemente, en el análisis sucede lo mismo que en la infancia. El self alterado busca una y otra vez, a través de las transferencias con el self-object, especular, gemelar o idealizante, la transformación del trauma potencial en una experiencia de frustración óptima. Como consecuencia de dichas frustraciones óptimas, el analizando va cambiando sus necesidades en forma imperceptible, de modo que al ir recibiendo estructura, su self cada vez es más capaz de obtener sustento y promoción de los self-object que tiene a su alcance como ser adulto. Ante cada avance, el paciente tiene la expectativa acerca de si la empatía del analista lo acompañará en el nuevo nivel alcanzado, y en caso de que haya una interpretación equivocada, inexacta o fallida, el paciente esperará que el analista self-object, en contacto con el padre self-object de la infancia, reconocerá su error y transformará así el trauma potencial en una frustración óptima, a partir de la cual se formará estructura y se promoverá el desarrollo. Kohut insiste en que al terminar el análisis, el paciente debe reconocer el hecho de que por vivificante y enriquecedora que haya sido la experiencia de contar con un self cohesivo, convertido en el centro de las iniciativas independientes, su preservación exigirá la presencia constante de un medio propicio y disponible de self-object que cada individuo debe aprender a encontrar y conservar. Vale la pena aclarar con Sauberman que un self-object no es una persona cualquiera, sino un objeto que cumple una función dentro del más estricto sentido psicoanalítico. Para un próximo audio 9, los elementos terapéuticos básicos.